Bienvenidos a Traders. El día de hoy, en una nueva lección, vamos a estudiar cómo calcular nuestros objetivos, sobre todo en operaciones que nosotros mantenemos más de 2 días. ¿Ok? Cuando nosotros nos permitimos mantener una operación más de 2 días, podemos considerar o empezar a considerar esta operación como un swing trade. ¿Ok? Si bien es cierto, existen otro tipo de operativas como la operativa intradiaria. Sin embargo, en esta sesión vamos a enfocarnos en cómo calcular nuestros objetivos para swing trades, lo cual no quiere decir que no se pueda utilizar la metodología que vamos a ver a continuación en el estilo de trading scalping, por ejemplo. Es una metodología que les va a servir para calcular sus objetivos en caso de que ustedes estén operando una semana específica y quieran especular sobre los posibles niveles que el precio podría alcanzar, sea para recapitalizar o para neutralizar, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, nosotros lo que vamos a estudiar es la toma de la operativa. Cuando nosotros decidimos colocar un trade dentro del mercado, lo hacemos bajo una metodología, bajo un modelo de trading. En este caso, se puede ver de manera ejemplificada como nosotros, en la medida en la que nosotros tomemos un trade, en este caso un Optima Trade Entry, si permitimos que la operación se mantenga abierta más de 2 días, ¿ok? Entonces estamos empezando a hablar de que esta operación se convierte en un swing trade. Nosotros a lo largo de todo ese camino, si bien o bien podemos mantener toda la operación con todo el lotaje o el monto total que nosotros hayamos colocado dentro del mercado en riesgo, o podemos ir sacando parciales a lo largo de todo el recorrido, pero siempre con la dirección o con nuestros ojos puestos en el objetivo, en el horizonte que hemos previamente calculado. ¿Cómo se calculan estos objetivos? Lo primero que vamos a hacer, localizar puntos máximos de liquidez expuesta. Esto no necesariamente quiere decir que nos vamos a poner a buscar máximos en la gráfica, ¿de acuerdo? No, no me refiero a esos máximos. Me refiero a aquellas zonas en donde está el dinero, en donde están los stop loss de muchos retail traders, ¿de acuerdo? O inclusive de muchos fondos de inversión. Nosotros, nuestro enfoque lo colocamos en aquellas zonas donde hay liquidez, donde está el dinero, ¿sí me entienden? Por lo tanto, en la medida en la que nosotros observemos eso en nuestro gráfico, ya vamos a tener en principio una zona a la que podríamos esperar que el precio llegue. Lo segundo que vamos a tener en cuenta también para calcular nuestros puntos de salida o nuestros objetivos en una operación que nosotros decidamos mantener van a ser los bloques de órdenes, pero de temporalidad mayor. Y en este punto quiero resaltar o destacar aquellos bloques de órdenes que se encuentran en temporalidad diaria, en temporalidad semanal o inclusive en temporalidad mensual. Porque si estamos hablando de un swing trade, ¿ok? Lo que nos va a interesar, sea que operemos a favor o en contra de la tendencia o de la dirección o del lower bias, va a ser salir en el lugar más adecuado. Entonces vamos a tener también como referencia estas aperturas de los bloques de órdenes, pero de temporalidad mayor, para salir sea parcial o totalmente. ¿De qué depende esto? Del overall bias, ¿ok? Que encontremos en el instrumento financiero. Si nosotros tenemos un overall bias bajista en el instrumento financiero y la probabilidad de que los mínimos o cada vez que se cree un mínimo se rompa, entonces los bullish short blocks van a ser puntos de salida parcial. ¿Por qué? Porque muy probablemente cualquier bullish short block que se cree en una tendencia bajista tiene altas probabilidades de romperse. De igual manera, en una tendencia alcista, cada vez que se crea un máximo, el precio nos da un escenario en el que se podría romper ese máximo dado que el overall bias, es decir, la tendencia de temporalidad mayor, la tendencia general que está siguiendo el instrumento financiero, es alcista. Por lo tanto, cada bearish short block que se vaya formando a lo largo de toda esa tendencia alcista va a ser un punto de salida parcial. ¿Por qué? Porque ese bearish short block tiene altas probabilidades de romperse, de despedazarse, ¿de acuerdo? Entonces, si estoy en una tendencia general alcista o en un overall bias alcista, ¿por qué voy a colapsar todo mi trade? Si el trade tiene altas probabilidades de continuar, ¿ok? O mejor dicho, la tendencia tiene altas probabilidades de continuar, por lo tanto yo mantengo mi trade hasta ver lo contrario, hasta ver una posible reversión. Y esto aplica también para el primer ejemplo que les puse, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de salir totalmente de un trade en cualquiera de los dos contextos, hablamos de salir totalmente cuando empecemos a ver
cambios de dirección o cuando empezamos a ver que el precio, una vez tomado una zona de liquidez expuesta en su totalidad, empieza a revertir. Cuando vemos eso, nosotros decidimos salirnos en cuanto el precio reteste, o como se dice coloquialmente, el order block. Y es justamente lo que vamos a ver vamos a ir directamente al gráfico para ver eso de manera más representativa, ¿de acuerdo? Otro punto a destacar es que cuando nosotros decidimos salir totalmente de un trade, por ejemplo, en un overall bias alcista, sabemos que el precio, cada máximo que va creando, tiene altas probabilidades de romperlo. Por lo tanto, nosotros vamos a salir, si colocamos una venta, ¿ok? Esa venta tiene que tener el objetivo muy, muy bien establecido. Evidentemente, en esos contextos nosotros utilizamos, dependiendo de lo que establezca nuestro plan de trading, un tiempo estimado de duración de la operación. ¿Por qué? Porque la tendencia general es alcista y las probabilidades de que nuestra operación se revierta son altas, ¿ok? Que la tendencia general sea alcista o bajista no quiere decir que tú no puedas operar en cualquier dirección. Sin embargo, tienes que tener muy bien establecido dónde vas a salir del mercado. Por lo tanto, en una tendencia alcista, tu salida total puede estar en un bullish order block. ¿Por qué? Porque en una tendencia alcista los bullish order block son utilizados para recolocar compras. Por lo tanto, ese va a ser tu objetivo en el caso de que tú estés operando contra tendencia, ¿de acuerdo? Y de la misma forma, cuando operas en una tendencia bajista, tus puntos de salida van a ser los bearish order blocks. ¿Por qué? Porque en una tendencia bajista, si tú colocas una compra, esa compra tiene que tener un tiempo estimado de cierre, ¿de acuerdo? Esa operación en compra, tú tienes que cerrarla, ¿ok? En un punto específico. ¿Cuál es ese punto específico? Cualquier bearish order block, porque en un bearish order block se podrían recolocar ventas y eso podría impulsar al precio a crear un nuevo swing impulsivo bajista, lo cual desfavorecería el desarrollo o la evolución de tu operación. Por lo tanto, es importante que tú te salgas en ese bearish order block. Finalmente, vamos a utilizar confluencias. Estas confluencias van a ser otorgadas por la herramienta de los retrocesos de Fibonacci y vamos a procurar encontrar confluencias simétricas, ¿ok? En videos anteriores o en lecciones anteriores les he mostrado cómo ustedes podrían calcular sus objetivos basándose en que en cuanto el precio crea un nuevo swing impulsivo, este nuevo swing impulsivo podría tener el mismo tamaño del swing anterior, ¿ok? Podríamos tener un tamaño similar o un tamaño igual o incluso un poco más, ¿ok? El tamaño del swing, ¿ok? Principal. Es decir, si tenemos un primer impulso, el retroceso digamos, nos puede dar una compra o una venta y nosotros esperamos que a partir de esa entrada se cree un nuevo impulso de igual o similar tamaño que el principal. A eso me refiero, pues sí, ahora sí está todo claro. Vamos a ir ahora sí al gráfico porque quiero mostrarles de manera representativa cómo ustedes podrían empezar a calcular sus objetivos, sobre todo basándonos en una semana operativa, porque por lo general, tú como trader, yo como trader, lo que buscamos es en una semana operativa salir con profits. Por lo tanto, trabajamos esa semana operativa dependiendo de lo que el price action, o dependiendo, perdón, de la información que el price action nos vaya transmitiendo, ¿de acuerdo? Chicos, nos encontramos dentro de dólar CAD o dentro de este instrumento financiero. Y lo primero que vamos a hacer es procurar identificar aquellas zonas o puntos de liquidez que han sido tomados por el price action. En la medida en la que nosotros empecemos por allí, vamos a tener un mayor panorama de cuáles son los siguientes puntos máximos de liquidez que el precio podría alcanzar. Si ustedes se fijan, en principio nosotros teníamos acá dos equal lows, que perfectamente vamos a delimitar aquí, equal lows, price action, expande alcista. Sin embargo, estos equal lows no dejan de ser puntos de liquidez preciosos, como para que nosotros por encima de estos equal lows construyamos setups en venta en busca de la neutralización de esos equal lows. Acuérdense que una neutralización puede ir de 10 a 30 pips. Entonces yo no voy a necesariamente tener mi salida total justo en ese mismo nivel, porque lo que yo espero es que esos niveles sean rotos. Por lo tanto, yo mi salida la puedo tener, en este caso, de 10 a 30 pips. Si se fijan, el precio da más de 20 pips de neutralización de esos mínimos.
Una vez que esos mínimos han sido tomados, yo entiendo que quienes se colocaron en venta allí. Retail traders, vendedores. ¿Qué hace el price action? Expande alcista. En este punto, la conclusión que yo puedo sacar o extraer, o lo que yo puedo asumir a partir de la información que tengo hasta este momento, es que una vez tomado esta zona de liquidez, el precio podría continuar expandiendo alcista en busca de ¿qué? En busca de los stop loss, de los que entraron aquí en venta. ¿Dónde creen ustedes que están esos stop loss? ¿Dónde creen ustedes que está ese dinero? Si yo pienso como el smart money, como operaría un institucional, no opero como él porque no tengo el dinero que él tiene, simple y sencillamente sé cómo opera o puedo saber cómo opera y puedo utilizar esa información a mi favor. Y si yo entiendo que el market maker lo que busca es manipular luego de esta neutralización al mercado, puedo asumir que el precio podría ir en busca de los stop loss de aquellos que vendieron aquí. Entonces los stop loss van a estar en los máximos. Y voy a delimitar justamente este máximo, que es un máximo más claro. Sí, sí sé que dentro de todo este swing hay más máximos que podría utilizar perfectamente en el caso de construir un setup en compra por debajo de los equal lows. Perfectamente podría utilizar los máximos que están dentro de este swing como mis puntos objetivo, de salida parcial, por supuesto. Mi siguiente punto objetivo podría ser este. Y mi siguiente punto final podría ser este. Porque por encima de este máximo también se activaron buy stops. ¿Qué hace el precio? El precio activa esos buy stops, se los lleva stop loss, activa sell stops y se los lleva stop loss. Así es como funciona el mercado, así es como funcionan las manipulaciones. Ahora, ¿a qué me refería cuando les decía que, cuando les hablaba de los bloques de órdenes? Cuando les hablaba de salir parcial o totalmente de los bloques de órdenes, que es un punto muy importante de tener en consideración. Si yo aquí construí el setup en compras y coincidentemente ese setup en compra estuvo en este contexto, en un contexto en donde se me formaron equal lows y yo veo el precio expandir, puedo haber colocado una compra en esta zona, un optimal trade entry delimitado desde este mínimo hasta este swing high, swing high, optimal trade entry, expansión. Y este máximo puede haberse creado en una zona específica que también puede haber sido un bloque de órdenes. En este caso, dólar CAD, lo que vemos es una tendencia bajista en el pasado. Entonces, yo puedo haberme salido aquí de mi compra, ¿ok? Totalmente. ¿Por qué? Porque tengo una bola de bias bajista y porque cualquier bearish or black que esté en el pasado podría ser reutilizado para colocar ventas. Entonces, si yo coloco mi compra acá, sea por el horario, sea por el modelo de trading que estoy utilizando, compro. Porque el mercado es superable en ambas direcciones. Compro. Salgo totalmente aquí del trade, evidentemente, salidas parciales por encima de máximos, boom, 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 y salgo totalmente en el bearish or black. El bearish or black, que posiblemente se encuentra en el pasado, crea este nuevo swing impulsivo bajista. Y si yo coloco una venta aquí, mi punto de salida parcial va a ser este bullish or black que se encuentre aquí en temporalidad mayor, ¿no? Puede ser una temporalidad de 1 hora, de 4 horas. También podría ser un bullish or black diario, como lo que estudiamos pues al principio de esta presentación. Pero es algo parcial, ¿por qué? Porque tengo el overall bias bajista a mi favor. Entonces aquí saco parciales y mira lo que pasa. El precio retrocede. Entonces tú no te quieres perder este retroceso, porque esto es profit. Tú has trabajado todo este dip. No permitas que se te regrese. Saca profits aquí y elaboras o construyes un nuevo setup en venta en este máximo. ¿Dónde están tus ojos? Si tú has colocado una venta aquí, en estos equal lows. Es justamente lo que pasa aquí. Una vez que se neutralizan esos equal lows,
empezamos a especular o a asumir que da tomada la liquidez, pues el precio podría buscar liquidez por encima de máximos, ahora sí. Y en este punto, si te fijas, acá tenemos un mínimo, un máximo, Objective Monetary Entry y expansión. Vamos a tomar el Fibonacci, es el mínimo, es el máximo. Tenemos un 70.5% Fibonacci. Y cuando yo les hablaba de que ustedes podrían tomar parciales o salir totalmente del trade de forma simétrica o esperando swings impulsivos simétricos, me refería a esto. Cuando tenemos un swing o un impulso principal, ok, aquí yo no me estoy basando en que, oh, se rompió la estructura. Aquí yo me estoy basando en que ya se tomó liquidez de una zona importantísima. Y una vez que se toma liquidez por debajo de una zona importante, el precio puede ir a buscar liquidez ahora a otras zonas. Aquí la estructura no es relevante para mí. Estoy leyendo el price action en términos de liquidez. Estoy observando el price action o interpretándolo, para la redundancia, en términos de dónde está el dinero, dónde se encuentran los stop loss de los retail traders, una vez que se han tomado zonas importantes de liquidez expuesta, ¿no? Porque esto es una candle y el precio va justamente allí. Tengo swing low, swing high, optimal trade entry, expansión, y lo que a mí me interesa es que esa expansión que se crea a partir del nivel óptimo de entrada sea de un tamaño igual o similar al del impulso principal. Es decir, si yo tengo este impulso, yo espero que desde mi punto de entrada el precio expanda o cree un swing impulsivo, en este caso alcista, de igual o similar tamaño al principal. Y efectivamente sucede eso. Pero, ok, aquí en principio puedo utilizar esto que se conoce eh, comúnmente como armonía, ok, sí, puedo utilizarlo perfectamente. Pero, ¿qué les dije? Les dije que ese impulso, ese swing impulsivo que se crea a partir de que de la construcción de un setup, ok, anterior. Tú esperas que sea Tú esperas que el swing impulsivo sea de igual o similar tamaño que el principal, pero a la vez tú combinas eso con las zonas de liquidez expuesta que te encuentres más cerca. Y si tú ves que el swing impulsivo te queda por debajo de un máximo en donde el precio, o de un máximo que el precio perfectamente podría neutralizar, es ahí cuando te digo que ese swing impulsivo podría ser un poco más grande. Se podría extender un poco más. Ahora, yo puedo usar esta metodología, sí, para calcular mis objetivos. Y en este caso yo quiero ver o observar cuánto dura ese trade. Si te fijas, acá tenemos ya separados los días, ¿de acuerdo? El setup se construye en este día, o se empieza a construir o observar a partir de este día, porque en este día nosotros tenemos la neutralización de los mínimos iguales o de los equal lows. El precio expande, crea un retroceso y fíjate, para que se cree ese retroceso pasan 2 días, porque el trade lo tomas al tercer día luego de la neutralización, es decir, 1, 2, 3. En ese tercer día el precio expande alcista, ¿ok? Y no es hasta el quinto día, o perdón, cuarto día, 1, 2, 3, 4, cuarto día, que tenemos ya la neutralización de ese máximo que era el máximo atractivo para nosotros. Claro, por supuesto, nosotros en este punto hubiésemos podido sacar parciales a lo largo de toda esa neutralización, porque lo que no queremos es que el precio revierta. Y lo que sucede cuando el precio neutraliza es una posible reversión fuerte, porque ahí no solamente tú estás tomando beneficios, también están tomando beneficios los traders institucionales. Pero esos traders institucionales, si el interés abierto que tienen está en largos, el precio va a subir. Y acá es donde nosotros combinamos la información del reporte COT,
del DXY y de información que tengamos de instrumentos financieros, en este caso de divisas extranjeras, ¿no? Cualquier otra divisa extranjera, cualquier información que nos esté proporcionando alguna otra divisa extranjera, también puede servir para complementar nuestros análisis y nuestros setups. Si yo asumo o concluyo a partir de haber recolectado mucha información o de la información que tengo a la mano, ¿no?, que el interés abierto es alcista, entonces yo puedo asumir que el precio podría continuar subiendo. Y el setup se empezó a construir a partir de la neutralización de estos mínimos. Entonces, fíjate lo que pasa. Yo ya tengo ese swing impulsivo, ¿ok? Desde el 100 hasta el 0, del 0 al 100 ya tengo un swing impulsivo de un determinado tamaño. Este swing es de mucha importancia para mí, ¿ok? Para mí, porque a mí me gustaría que así como se formó un swing de igual o similar tamaño, en este caso se extendió un poco más que el swing anterior, yo podría esperar o tener la expectativa de que se forme un swing impulsivo, no solamente a partir del nivel óptimo de entrada, sino a partir del cero. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Yo puedo esperar que exista un swing impulsivo del mismo tamaño y que se cree a partir de la ruptura, ¿ok?, del máximo del primer swing o del swing principal. En la medida en la que el precio rompa el máximo del swing principal, yo puedo esperar que el precio en un futuro llegue, ¿ok?, a formar un swing impulsivo del mismo tamaño que el del principal, pero por encima de, ¿sí me entienden? A esto se le conoce como Symmetrical Price Swing. Los voy a colocar aquí. Lo que tengo aquí entonces es que a partir de un setup que neutraliza mínimos, perdón, a partir de un impulso, un dip que neutraliza equal lows, tengo la construcción de un setup en compras que va a por la liquidez que se encuentra en este máximo, ¿ok? Primer máximo neutralizado, segundo máximo neutralizado y tercer máximo neutralizado. Entonces, con la ayuda de Fibonacci, yo lo que tengo es, ¿qué cosa? Fibonacci me otorga, me brinda la posibilidad de expectar la formación de swings de precio simétricos, es decir, del mismo tamaño del swing principal, lo tengo aquí. Yo puedo salirme, sí, en este máximo, que en la neutralización de ese máximo de parciales, pero también tengo este punto importante de salida. Ahora, en el caso de que yo asuma que el precio podría aún continuar subiendo, podría mantener el trade. Evidentemente, es muy factible construir setups a lo largo de toda esta consolidación, por supuesto que sí, mínimo, máximo, optimal trade entry, expansión, pero yo tengo este objetivo en mi horizonte, ¿no? En términos de cuán lejos podría llegar el price action, desde la medición de este mínimo, este swing low, hasta este swing high, yo obtengo este nivel. Ahora veamos un siguiente nivel. En términos de price action, y si yo asumo que el precio podría continuar subiendo, repito, también puedo utilizar un segundo nivel, 200%, el precio sube. Porque en este caso ya no solamente está yendo por la liquidez que encuentra por encima de estos máximos, sino también está yendo por la liquidez que encuentra por encima de este máximo. Si te fijas, incluso hasta de este máximo. Por aquí. 200%, el precio sube, alcanza ese nivel, un pequeño ruido y sigue expandiendo. ¿Por qué? Porque el interés abierto, ¿ok?, lo que está buscando el market maker es neutralizar absolutamente todos los máximos que se han formado en el swing anterior, que fue un swing bajista. Todos esos máximos son puntos
de liquidez expuesta. Y es esa la simple y sencilla razón por la que vemos al precio desarrollarse de manera alcista en busca de la neutralización de esos niveles. No hay otra explicación. Fíjate que con una simple medición, a partir de la construcción de un setup, yo puedo identificar estos niveles de expansión de swing simétrico. Sí, a esto se lo conoce como las expansiones de Fibonacci, ¿ok? Pero lo podemos tener, si lo configuramos adecuadamente en nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci, lo podemos tener aquí mismo sin necesidad de utilizar la otra herramienta. Ahora, estos niveles no son mágicos porque en cualquiera de estos niveles el precio podría crear una reversión, eso es evidente. Por lo tanto, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos es buscar confluencias, porque tú me dirás, Ángel, ¿y dónde quedaron las confluencias? ¿No? Sí, estamos haciendo confluencias en términos de máximos, ¿ok? Estos máximos se encuentran por dentro de la zona que el precio podría trabajar en la posible formación de un swing de precio simétrico. Boom, boom, boom. Sus máximos son neutralizados, está perfecto, ya tenemos ahí confluencia de conceptos, está muy bien. Sin embargo, si queremos trabajar quizá con confluencias únicamente de Fibonacci y queremos elevar el grado de probabilidad de que el precio llegue a esas zonas, podemos hacer lo siguiente. Nosotros tenemos ya nuestro primer swing y lo que vamos a hacer en este caso, primero permítanme, voy a borrar estas líneas. Lo que vamos a hacer en este caso es delimitar justamente donde se crearía, digamos, el primer swing simétrico, ¿verdad? Lo vamos con este color. Donde se crearía el primer swing simétrico, me importa ese primer swing, un segundo swing y un tercer swing simétrico. Tres niveles en principio, porque yo no sé si el precio va a llegar hasta, se podría expandir, sí, por supuesto, hasta un 500%, pero me interesa por lo menos tener esas zonas de importancia. Ya tengo cuáles son las posibles zonas que el precio podría llegar. Sí, aquí llega el PIB a esa zona, una zona de salida muy interesante. Pero vamos a hacer otra cosa. Tengo también este último máximo creado dentro del último dip que neutralizó los equal lows. Y me importa mucho ese máximo, entonces yo voy a tomar ese máximo para calcular cuánto podría expandir el precio una vez que ese máximo sea roto. Entonces lo que hago es, en este caso, tomo el mínimo y el máximo aquí, y de lo que me doy cuenta es que encuentro confluencias. Sí, las confluencias están dadas básicamente porque ese máximo se crea justamente en el máximo que tomamos para la medición anterior. Pero no es problema. Vamos a tomar también este máximo y vamos a observar dónde se encuentran nuestras confluencias. Entonces, ¿qué encontramos? Que en un 200% tenemos una pequeña confluencia y vamos a delimitar ese nivel. En este caso, lo marcamos otro color porque encontramos ahí una confluencia. ¿Por qué podemos afirmar que aquí existe una confluencia? Porque si tú te fijas y hacemos un zoom, tenemos desde 1.2347 a 1.2344 3 pips de diferencia. En la medida en la que las confluencias no superen los 10 pips de diferencia, nosotros podemos afirmar que tenemos una confluencia, una sobreposición de niveles a la cual el precio podría llegar. Por ejemplo, aquí tenemos 1.2262 y 1.2232. Tenemos 30 pips de diferencia, por lo tanto, ahí no podemos afirmar que existe confluencia. El precio supera los 10 pips que nosotros nos estamos planteando a partir de este momento para determinar o asumir con cierto grado de probabilidad que existe una confluencia. Ahora vamos a tomar este máximo, vamos a ver si tenemos alguna otra confluencia. En este caso, el nivel que se acerca sería este, pero tenemos 1.2277, 1.2262,
No hay confluencia, supera los 10 pips, son 15 pips o alrededor de 15 pips. Descartamos esa confluencia. Listo. Me interesaba calcular o tener en cuenta, ok, los niveles que me arrojara la medición de Fibonacci desde el último mínimo, ok, que se creó y que neutralizó los equal lows, hasta los máximos, ok, que se van creando a lo largo de ese dip. Máximo, máximo, máximo. Listo. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda tomar estos mínimos. ¿Por qué tomo, perdón, máximos, ¿no? ¿Por qué tomaría cualquier máximo aleatoriamente? Lo que a mí me interesa saber es cuán lejos va a llegar el precio en la medida en la que se rompe ese máximo. Y si el precio continúa subiendo, esos niveles de expansión de Fibonacci, o de extensión de Fibonacci, perdón, van a servirme para salir parcial o totalmente de mi operación. Entonces yo puedo tomar también este mínimo y este máximo y buscar confluencias. En este caso, tengo este nivel, 20 pips, no me sirve, ningún nivel me sirve. Entonces voy descartando ya todos estos máximos porque ya me abastecí de todos esos máximos. Ahora lo que me importa es saber cuán lejos podría llegar el precio a partir de que el precio haya tocado el nivel óptimo de entrada. Aquí lo que tengo es el precio tocando el nivel óptimo de entrada, que es la expansión, y acá tengo nuevamente el nivel óptimo de entrada. Mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada y el precio expande. Tengo un 500%, entonces esto me indicaría que el precio podría llegar perfectamente aquí, y es justamente en este ejemplo en el que yo hago referencia a que la metodología que estamos utilizando en esta presentación no necesariamente aplica para un swing trade que tú mantengas más de 2 días, porque si te fijas, un trade que tú tomas en este punto, hasta que llega a neutralizar o crear este máximo, pasan 13 días. 13 días. Entonces, a eso me refiero cuando te digo que la metodología para swing trades, sí, puede durar más de 2 días. Pero si tú tomas un scalping diario y lo que tú quieres es que el precio expanda, o lo que tú buscas es que el precio expanda de manera simétrica, puedes utilizar esta entrada por sesión en la Kilson de Nueva York, 7:45, Kilson de Nueva York, se te da la entrada y el precio expande, ¿cuántas veces? Una, dos, y crear ruido antes de crear la reversión. Tú puedes operar este contexto, pero en la medida en la que tú veas esta neutralización, y esta neutralización, tú sabes que en cada neutralización de máximos puede haber una reversión que te quite profit, y es lo que tú menos quieres que suceda. Por lo tanto, tú entras en ese nivel óptimo de entrada, primer swing simétrico parcial, segundo swing simétrico al pit parcial, y el precio revierte. Bloque de órdenes y el precio vuelve a expandir. Una vez que se neutraliza el máximo o uno de los máximos anteriores, el precio revierte con fuerza, porque acá, como te dije hace un momento, no solamente tú estás sacando profits, sino también se están tomando beneficios institucionales. ¡Boom! Fíjate el nivel de la caída, ¿ok? De ese dip. Fíjate el nivel de la caída de ese dip. Una vez que el precio cae, nuevamente nosotros tenemos un dealing range de trabajo, que es básicamente el dealing range de trabajo que tenemos es este mínimo y este máximo. Tenemos ahí un dealing range de trabajo, mínimo, máximo, el precio busca niveles óptimos de entrada y expande, ¿ok? Nivel óptimo de entrada expande, neutraliza máximos, y aquí es cuando te digo que cuando se neutralizan niveles, el precio puede revertir. Sí, esto sirve para tenerlo en cuenta si es que tú operas en una sesión específica. Pero si tú eres un swing trader, a ti no te va a importar las neutralizaciones que se den por sesión. A ti lo que te importa es las neutralizaciones que se den de estructuras más grandes. Si yo viera que el precio en este punto neutraliza todos estos mínimos, podría pensar que, ok, esto está cayendo y hay que buscar ventas.
pero en este caso se están neutralizando únicamente máximos de sesión, se neutraliza máximo del día anterior, el precio cae, se neutraliza mínimo de un día anterior y el precio sube. ¿De acuerdo? En eso te tienes que enfocar dependiendo del estilo de trading que tú utilices. Desde este mínimo hasta este máximo, ¿cuáles son las confluencias que podemos encontrar? Vamos a ver si tenemos confluencia nuevamente aquí. Otra confluencia en este nivel y lo ponemos ahora sí con otro color. Boom, naranja. Oh, perdón, vamos a volver un color oscuro. Tenemos en este punto 1.2347, 1.2344 y 1.2339. De 39 a 47 son 8 pips, no está mal, es una muy buena confluencia, está dentro del rango de 10 pips. Es justamente lo que utilizamos para calcular nuestros objetivos a largo plazo, porque a ver, desde que entramos en esta zona, si es que entramos en esta zona hasta que llegue el precio hasta esas confluencias, pasan 10 días, pero son 280 pips a tu favor. Si tú entraste en el primer nivel óptimo de entrada, pasan 14 días, pero son 300 pips a tu favor. ¿Ok? Ya depende de lo que tú quieras buscar y esto funciona también para escenarios bajistas. La forma de encontrar confluencias con las extensiones de Fibonacci están basadas en una metodología de menos de 10 pips. ¿Ok? Hasta 10 pips. Cuando superan esa cifra, las probabilidades se reducen porque la zona se convierte en un rango mucho más amplio en el que el precio podría jugar y muy probablemente cambiar o revertir. Si tú tienes esta confluencia, tú sabes que a partir de este momento en el que se creó el setup en compras y el interés abierto cambió de ser un interés bajista a un interés alcista, tú sabes que a partir de ese momento el precio podría llegar a esta zona de confluencia. Entonces tú delimitas toda esta zona, ¿ok? Como tu posible zona objetivo, eliminas esos niveles y estos niveles los mantienes como tus niveles de toma de parciales. Tú sabes que aquí el precio podría crear ruido. ¿Por qué? Porque podríamos asumir que esta podría ser una zona final a la que el precio podría llegar. Porque no solamente tú estás trazando un Fibonacci, también los están trazando los traders institucionales. Y ellos saben perfectamente que el precio se mueve de manera cíclica. Y que una vez que cumple ciclos, sean simétricos, sean de tendencias estacionales, etc., el precio podría revertir, ellos podrían cambiar su interés, podrían empezar a vender, etc. ¿Ok? Entonces, en la medida en la que tú encuentres estas confluencias, claro, en estructuras mayores, porque lo que te importa a ti es saber hasta dónde el precio podría expandir. ¿Para qué? Porque aquí no solamente estamos hablando de que tú colocas un trade aquí y te sales aquí y esperaste 15 días y 300 pips y genial. No, estamos hablando de que a lo largo de toda esa subida tú puedes elaborar o construir setups en compra y aprovechar, si es que eres un trader scalper o intradiario, aprovechar setups en compra porque los setups en compra son básicamente setups de alta probabilidad que podrían crearte swings explosivos, como los que sucedieron aquí. Una entrada aquí, swing explosivo, boom, hacia el primer nivel de confluencia establecido por el primer swing que medimos. Precio revierte, crea otro swing explosivo, boom. Procede, crea otro swing explosivo, boom, boom. ¿Me entiendes? Eso te va a ayudar muchísimo a saber, o con un cierto grado de probabilidad, por supuesto, dónde podrías tú salir del mercado o dónde podrías dejar de pensar. En este caso, dónde podrías tú dejar de pensar en compras y esperar que el precio te diga, ok, ya voy a caer, mejor ya busquemos ventas, ok. Una vez que el precio llega a esas zonas en confluencia, evidentemente sin dejar de lado los conceptos más importantes como lo son los bloques de órdenes, vacíos de liquidez, y etcétera, etcétera. Una vez que el precio llega a esas zonas, tú paras o detienes las compras y esperas la información que el precio te dé. Si la sesión te está diciendo que el precio va a continuar subiendo, sigues comprando, pero por 10, 20, 30 pips, ¿ok? Porque las neutralizaciones pueden llegar hasta esos rangos. Una vez que el precio te dice lo contrario, tú buscas lo contrario, ya no compras, sino vendes. Y es justamente lo que pasa aquí. El precio lo que hace es inducir a compras y luego fíjate cómo la toma de beneficios es tal, creamos un dip de esta magnitud, el precio cae, boom, y actualmente nos encontramos en una consolidación. Espero que esta información haya sido muy útil para ti.
Para más información visita el Telegram de CatTrading o puedes escribirme a mi Telegram personal. Que tengas un excelente trading.